Vamos a continuar con la apologética en el Nuevo Testamento. Desarrollo apologético. Vamos a ver en este apartado todo el desarrollo de la apologética por parte de la Iglesia. Una vez expuesto por parte de la Iglesia su punto de vista al respecto de la muerte y resurrección de Jesús, interpretadas a la luz de las Escrituras hebreas, es natural que surgiesen ciertas objeciones que impulsaría desarrollos de carácter dogmático y apologético de manera simultánea. Inciso A. La ascensión. Se habría preguntado, por ejemplo, ¿dónde está ahora el Mesías? ¿Y cuál es el cambio que ha generado su supuesto triunfo? En respuesta a cuestiones como esta, la Iglesia había aducido y tal vez amplificado su convicción de que Jesús se encuentra actualmente en el cielo, reinando a la derecha del Padre. Eso lo encontramos en Salmos capítulo 16, versículo 11. Y Salmo capítulo 110 y versículo 1. Pero en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 21, Lucas presenta a Pedro que cuenta a los israelitas que el cielo debía recibir a Jesús hasta llegar los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 25, Pablo enseña que Jesús ha de reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero si vemos nosotros en el Salmo capítulo 110, versículo 1, otros textos hacen hincapié en que es Él quien regresará con el poder para juzgar a los vivos y a los muertos. En el interín, Cristo ejerce su dominio sobre la tierra a través del envío del Espíritu Santo. La comunidad primitiva llamaba la atención sobre sus dones carismáticos como prueba de que Jesús, al haber recibido al Espíritu Santo, lo había vertido a la manera predicha por la época mesiánica. En su sermón de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, Pedro cita: en otros autores también del Nuevo Testamento aluden a textos como Ezequiel capítulo 36, versículo 27 al 28, donde el Señor promete situar su propio espíritu en el corazón del nuevo Israel. El don de la profecía es, a los ojos de Pablo, una señal particularmente llamativa de que Dios se encuentra entre los cristianos. Esto está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 25. Ahí lo encontramos. Ahora, en el inciso B, vamos a ver sobre lo que es la pasión. La humillación y la muerte de Jesús dieron lugar a una buena cantidad de objeciones a las que se tenía que enfrentar la apologética de la Iglesia. El hecho de que Jesús fuese rechazado por las autoridades de las sinagogas y que fuera declarado culpable de blasfemia ya resultaba bastante difícil de explicar. O sea,
era muy difícil de explicar porque ya había muchas lo que era, lo habían culpado a Jesús de ser un blasfemo, o sea, la blasfemia. Entonces, como resultado de eso, era bastante difícil explicar sobre lo que era la pasión de Cristo. Seguimos. Además, la misma forma de su muerte invocaba sobre él la maldición de Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Un colgado de un árbol es maldición de Dios. A estas dificultades los cristianos respondían, ellos daban una respuesta de que las humillaciones y los sufrimientos de Jesús formaban parte del plan dentro de Dios expuesto en el cuarto canto del siervo. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 52 al 53, donde dice: fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. En Isaías capítulo 53, versículo 5 está eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo se enfrenta a las objeciones acerca de la maldición en que incurre Jesús con un argumento exegético relativamente complicado que hace referencia a lo que había sido común para los rabinos de la época. Todo aquel que busca la justificación por medio de la ley, sostiene él, se somete a una maldición, pues resulta imposible cumplir la ley por entero. A ello se refiere el texto: maldito todo el que no se mantiene en cuanto está escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, en una cita también de Deuteronomios, versículo 27 al 26. Entonces, para romper el poder de esta maldición, según San Pablo, Jesús fue sometido a la otra maldición mencionada en Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Una vez maldito por el bien de la humanidad, Jesús libera al hombre para que busque la justicia no a través del cumplimiento de la ley, sino a través de la fe en él. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Entonces es muy probable que la extendida incapacidad de los judíos a la hora de reconocer a Jesús como Mesías constituyese un gran obstáculo en la evangelización de Israel. Parece que en respuesta a esta dificultad se adujo toda una serie de citas del Antiguo Testamento, además del ya mencionado cuarto canto del siervo. Los cristianos apelan con frecuencia a Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, que describe cómo Dios cegaba a quienes iban a escuchar la prédica de Isaías. En este texto, citado en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 26 al 27, era sin duda uno de los pilares de la apologética primitiva. No contento con agregar el simple hecho de que Dios previó y pretendió la ceguera de los judíos, Pablo elabora en Romanos una explicación teológica de su situación del momento, un problema que parecía atormentar a Pablo de manera personal.
En Romanos capítulo 9 al 11 argumenta que esto no significa que Dios haya roto sus promesas a Israel o que haya dejado de amar a su pueblo, sino simplemente que una incapacidad provisional de los judíos como grupo a la hora de reconocer a Cristo es necesario para extender el plan global de la salvación de Dios, que de igual forma se extiende a los gentiles. Entonces Pablo predice que una vez se haya completado la evangelización de los gentiles, los judíos reclamarán la herencia que les corresponde. Se enriquecerán ellos y enriquecerán a la iglesia con su aceptación de Cristo. Entonces aquí podemos ver una de las dificultades particulares que parecían preocupar a los primeros cristianos acerca de la pasión. Era la traición de Judas. Nos podemos cuestionar entonces en este momento cómo se podía haber equivocado tantísimo Jesús como para elegir a un traidor como miembro de los 12. Esta objeción, como las otras, se afronta en primer instante por medio de la cita de las Escrituras. Podemos ver en San Juan capítulo 13, versículo 18, y también cita lo que es Salmos capítulo 41, versículo 9. El que come mi pan levantó contra mí su calcañal. También podemos ver en San Marcos capítulo 14, versículo 18, parece contener una alusión al mismo texto y de igual modo insiste en que el propio Jesús era totalmente consciente de lo que Judas estaba a punto de hacer. Se extendió entonces la apologética de Judas para incluir los actos posteriores de este, al vender a su maestro, al comprar el terreno del alfarero y al ahorcarse, o a sufrir alguna forma de muerte violenta, si uno sigue el relato popular que vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 18, en lugar del de Mateo capítulo 27 versículo 3 al 10. Un estudio comparativo de las narraciones de la pasión en los 4 evangelios revela una preponderancia creciente de los motivos apologéticos. Esto salta a la vista. Primero, en la insistencia cada vez mayor en que todos los detalles acontecen, como está escrito en el Antiguo Testamento. También sucede que la representación de los apóstoles es menos desfavorable hasta que en el 4 evangelio el discípulo amado aparece con María a los pies de la cruz. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 19 versículo 26. Bueno, finalmente las tradiciones posteriores, en especial en San Lucas y Juan, tienden a exculpar a los romanos al mismo tiempo que tienden a inculpar a los judíos. Podemos hacer un comentario aquí, que estas observaciones sobre la apologética de la pasión se deben al año 10, estos comentarios por Leon Dufour. Él hizo estos comentarios también sobre lo que era la pasión de Jesús. Leon Dufour en el año 10.
Inciso C. Los orígenes de Jesús. Otros de los problemas de carácter apologético se centraban en los orígenes de Jesús. La iglesia primitiva parecía considerar que procedía de Galilea, sin preguntarse por su ascendencia o su lugar de nacimiento de un modo más preciso. Había, sin embargo, una tradición que descansaba sobre textos de las Escrituras. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 13. También en Salmos capítulo 89, versículo 3 al 4. En Salmos capítulo 132, versículo 11 al 12. En Daniel capítulo 9, versículo 25. En el sentido de que el Mesías sería un descendiente de la casa de David y no un aldeano desconocido de Galilea, como lo podemos ver en San Juan capítulo 1, versículo 45 al 46. Entonces podemos ver de que en respuesta a este punto de vista, parece que la iglesia enseñaba en periodos relativamente primitivos que Jesús, en su ascendencia humana, era descendiente directo de David. Podemos verlo en Romanos capítulo 1, versículo 3. Y también en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 17 al 23. Se esperaba incluso que el Mesías naciese en Belén, la ciudad de David. Eso lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 1 y también en San Mateo capítulo 2, versículo 5 y en San Juan capítulo 7, versículo 42. Los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas explican que Jesús, aunque fue concebido en Nazaret, nació en Belén. La manera en que se cuenta los relatos del nacimiento, en especial en Mateo, denota un fuerte interés apologético. Esto resulta evidente, por ejemplo, a partir del modo en que Mateo toma el término ñas oraios, que se encuentra sujeto a varias interpretaciones posibles, como una referencia de la ciudad en la que había de ser concebido Jesús, que está en San Mateo capítulo 12, versículo 23. Entonces, haciendo un análisis de los orígenes de Jesús, para un análisis de los posibles significados de este término y de la referencia del Antiguo Testamento que Mateo pudo tener en mente. Esto es un análisis de las cuestiones apologéticas en el Nuevo Testamento. Ahora vamos con el inciso D, la vida pública. La vida pública de Jesús. Una vez afirmado que Jesús reunía los requisitos necesarios para ser el Mesías, gracias a su ascendencia davídica y a que el lugar exacto de su nacimiento cumplía lo profetizado, surgió todo una hueste de problemas acerca de su vida pública. ¿En qué momento, si es que alguna vez lo hizo, afirmó Jesús ser el Mesías? ¿Y por qué no logró el reconocimiento general de tales afirmaciones durante su ministerio público? Eso nos podríamos cuestionar. En lo referente a las afirmaciones mesiánicas de Jesús, la apologética primitiva no mostró interés en establecer, tal y como desearía hacer muchos autores modernos, la conciencia mesiánica de Jesús y su desarrollo. Más bien,
el hincapié se hacía en el hecho de que Dios había señalado a Jesús como su Hijo amado. Los textos como Salmos capítulo 2, versículo 7, también en Isaías capítulo 42, versículo 1, que originalmente se tomaba para referirse a la manifestación de Jesús en la resurrección, se trasladaron de manera gradual al bautismo de Jesús e incluso a su transfiguración. En Marcos capítulo 1, versículo 11, en Marcos capítulo 9, versículo 7, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 38 y en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17. Según algunos estudiosos, el momento de la manifestación de Jesús como Mesías, originalmente visto como la resurrección, se fue adelantando de forma progresiva hasta que se identificó su nacimiento como el momento de la revelación. Entonces podemos ver de que como medida de reconciliación del hecho de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios con los recuerdos acerca de su ministerio real, que no había sido marcadamente mesiánico. Marcos recurre al llamado secreto mesiánico. En su evangelio, las manifestaciones de Jesús acerca de su condición de Mesías suelen producirse solo en la presencia de un grupo relativamente reducido de discípulos, y en tales ocasiones Jesús indica con frecuencia a los testigos que guarden silencio acerca de cuanto han visto y oído hasta después de que Él haya resucitado de entre los muertos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 34 y al 44, Marcos capítulo 3, versículo 12, Marcos capítulo 5 al 42, Marcos capítulo 7 al 36, Marcos capítulo 8, versículo 30 y 49. El secreto mesiánico, por supuesto, pudo haber sido algo más que un recurso apologético. En la teología de Marcos sale a la luz el carácter oculto y misterioso del amanecer del reino, el cual no se pretende que sea revelado más que a una élite reducida hasta que haya llegado el momento de su difusión general. Además, es absolutamente posible que el propio Jesús hubiera deseado mantener su identidad en secreto ante la mayoría de los judíos, dado que esto no habría sido capaces de aprender su condición de Mesías conforme a las propias concepciones de Jesús. Entonces podemos ver que los demás autores de los sinópticos, aunque no afirman el secreto mesiánico, excepto a aquellos pasajes extraídos de Marcos, registran la actitud avilente de Jesús hacia la atribución de esa condición mesiánica. Por un lado, Jesús no niega ser el Mesías y da así una indicación de que sí lo es. Pero por otro lado, Él nunca utiliza apelativo para sí mismo. Y cuando son los demás los que la utilizan para referirse a Él, Jesús suele sustituirlos por la expresión Hijo del Hombre. Este término, que tiene sus raíces en Daniel capítulo 7, versículo 13, y en las expectativas de la apocalíptica sectaria, en Primera de Enoc capítulos
31 al 71. Y segunda de Esdras, capítulo 13, 25 al 26. Y segunda de Esdras, capítulo 29, 32 y 52. Encajaba mejor con la manera de Jesús de verse que otros términos de una crudeza mesiánica como Mesías, el hijo de David. Con la intención de explicar el hecho de que las enseñanzas de Jesús se convirtieran en propiedad de un pequeño grupo de discípulos, la iglesia primitiva dio mucha importancia al estilo misterioso y revelado de su proclamación pública. De él se decía que había hablado principalmente en unas parábolas cuyo sentido se escapaba a la mayoría de sus oyentes con una mente cegada. En esta conexión, los evangelistas hicieron uso de textos antes mencionados, como en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10, y que ahora se situaba en boca del propio Jesús. San Marcos capítulo 4, versículo 12 y sus paralelos. Esta cita parecía implicar que Jesús, según la apologética primitiva, utilizaba parábolas de manera intencionada para evitar que la generalidad de sus oyentes la entendiesen. Podemos ver entonces de esa forma un punto sobre el cual insistió la comunidad primitiva por razones apologéticos. Sacaría paradójicamente los colores a los apologetas de siglos posteriores, al buscar la manera de dar una explicación a la aparente severidad del exclusivismo de Jesús. E incluso los 12, según los representa Marcos, se encuentran muy lejos de tener éxito a la hora de penetrar en el secreto del reino de Dios. El evangelista no cesa de repetir que su corazón estaba embotado. Si vemos en Marcos capítulo 6, versículo 52, y también en Marcos capítulo 3, versículo 5, y en Marcos capítulo 8, versículo 17. Jesús, en una ocasión en que aludía al Antiguo Testamento, les plantea la siguiente pregunta: ¿teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? Marcos capítulo 8, versículo 18, Jeremías capítulo 5, versículo 21 y Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Incluso Pedro piensa de un modo más humano que divino. Eso lo podemos ver en San Marcos capítulo 8, versículo 33. En consecuencia, ninguno de los discípulos entiende las predicaciones de la pasión. Podemos verlo en San Marcos capítulo 8, versículo 32. Jesús resucitado tiene que reprenderles de manera rotunda por su incredulidad. Lo podemos ver en San Lucas capítulo 24, versículo 25 y 45, y en Marcos capítulo 16, versículo 14. Entonces podemos ver de que esta cerrazón de los discípulos, aunque sin duda se apoye en recuerdos auténticos, sirve a los propósitos de la apologética, en la medida en que explica por qué durante la vida de Jesús entendieron tan poco acerca de su persona y de su misión. También hace que la conversión que sufrieron bajo el impacto de los sucesos de la Pascua resulte más impresionante.
Cuestión en el inciso E. Los milagros de Jesús. Vamos a ver los milagros de Jesús. Vamos a concluir con esta cuestión apologética. Los milagros de Jesús. Inciso E. Al igual que la predicación de Jesús se presenta como algo inteligible solo para unos pocos y como algo comprendido de manera muy imperfecta incluso por estos, así también, según los evangelistas, los milagros poseían un valor probatorio limitado. Proporcionaban indicaciones suficientes al respecto de la misión de Jesús, pero no eran tan abrumadores como para convencer a todo aquel que los presenciaba. Así, la iglesia primitiva podía apuntar hacia los milagros como signos que destacaban verdaderamente a Jesús como alguien probado por Dios entre vosotros. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Y aún así podía explicar por qué, a pesar de tales signos, los contemporáneos de Jesús no lo reconocieron como el Hijo de Dios hasta después de la resurrección. Mientras que todos los evangelios presentan los milagros como ayudas a la fe, se puede apuntar una diferencia de énfasis entre los sinópticos y el de Juan. Los sinópticos representan los milagros como obras de un poder divino, provocan asombro, la gente se maravilla. Son vistos de manera predominante como actos a través de los cuales se derrota a Satanás y se inaugura el reino de Dios. Y eso es solo en conexión en esta eficacia donde su valor como signo se torna evidente. En el cuarto evangelio, sin embargo, los milagros se estudian de un modo reflexivo desde el punto de vista de su significado didáctico o simbólico. La cantidad de milagros se reduce drásticamente y son solo 7 los que se narran en el ministerio público. La significación de estos 7 quedan resaltadas en los largos discursos interpretativos. Y en estos discursos, los milagros guardan mayor relación con la persona de Jesús, que de un modo fundamental, como en los sinópticos, con el advenimiento del reino de Dios. A pesar de estas diferencias de énfasis, los 4 evangelios reconocen que los milagros proporcionan motivos de credibilidad, o sea, de autenticidad. Desde luego que Jesús no accede a obrar milagros por el simple hecho de mostrar su poder sobrenatural, como si quisiera abrumar y atraer a la aprobación de los demás. Hablando de forma genérica, hace falta como requisito previo un cierto grado de fe por parte de quien pide los milagros. Jesús reprende a aquellos que exigen señales extraordinarias como condición para la fe en Él y alaba a quienes creen por simple confianza en su palabra. Aún así, insiste también en que las señales que Él obra son tales que han de incrementar la culpabilidad de quienes, habiéndolas presenciado, aún se niegan a creer. Eso lo vemos en San Mateo capítulo 11, versículo 20, San Juan capítulo 15, versículo 24. Si los milagros son verdaderas o autentican el mensaje de Jesús, esto se debe en gran parte
a que se funde de manera armoniosa con la buena nueva de la salvación que Él trae al mundo en concordancia con las promesas y expectativas surgidas del Antiguo Testamento. Entonces, terminamos en esta parte lo que es la historia de la apologética en el Nuevo Testamento. Si a usted le gusta este tipo de contenidos, comparta estos videos, dale likes, suscríbase al canal y seguiremos compartiendo sobre este material. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.